Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas a todos y a todas. En el vídeo de hoy os traigo la recopilación de plazos de la Constitución española. Desde que realicé el vídeo de la recopilación de plazos de la Ley 39 de 2015, muchos de vosotros me habéis escrito pidiendo que haga lo mismo, pero con otras normas. Y una de las normas que más me habéis pedido es, sin duda alguna, la Constitución española. Por eso mismo, en el vídeo de hoy os traigo la recopilación de los plazos de nuestra norma suprema. Pero, ¿cómo vamos a poder realizar el estudio de estos plazos? Pues lo vamos a poder hacer a través del esquema que os dejo en pantalla, el cual vamos a seguir y el cual os vais a poder descargar a través del canal de Patreon. Es decir, si me estás viendo a través del canal de Patreon, vas a poder descargarte este mismo esquema en el archivo adjunto que te dejo aquí abajo. Y si por el contrario me estás viendo a través del canal de YouTube, te comento que en la primera línea de la descripción te voy a dejar el enlace al canal de Patreon para que así te puedas inscribir y puedas beneficiarte de todos los recursos que subo y que te pueden venir muy bien para el estudio de tus oposiciones. El primer plazo que vamos a comentar es el plazo de 48 horas y figura en el artículo 99.3. En esta ocasión estábamos hablando de la confianza a la hora de nombrar un presidente de gobierno. ¿Vale? Y en concreto lo que nos dice este artículo 99.3, donde figura ese plazo de 48 horas, es que si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, pues el rey le iba a nombrar presidente. Pero ojo, de no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. ¿Vale? Es decir, tenemos una primera votación en la que se necesita mayoría absoluta por el Congreso de los Diputados y en caso de no conseguir esa mayoría absoluta, se realiza una segunda votación que se tiene que hacer 48 horas después de la anterior y la confianza se entiende otorgada si se obtiene simplemente la mayoría simple. ¿Vale? Importante, 48 horas. Perfecto, pues primer plazo entendido, vamos a ver el segundo y el último plazo realizado en horas. Y esto es el plazo de 72 horas del que nos habla el artículo 17.2. En esta ocasión hablamos de la detención preventiva. Y lo que dice este artículo es que la detención preventiva, ojo con esto, ya os lo dije en el curso, no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. ¿De qué os avisé en el curso? ¿Os acordáis? Pues os lo voy a recordar por si acaso. Existía la posibilidad de que nos pregunten en el examen, ¿cuál es el plazo máximo de la detención preventiva? ¿O cuánto puede durar la detención preventiva? Pues ojo con esto, porque la respuesta perfectamente puede ser que no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Sí, en todo caso no se pueden pasar de las 72 horas, pero si ya han conseguido averiguar lo que ha sucedido, qué ha pasado, cuáles son los hechos detrás de esa detención preventiva, en 2 horas, pues en 2 horas le tienen que dejar en libertad. ¿Vale? Si han descubierto en 2 horas, en tiempo récord, que esa persona no tiene nada que ver con el asunto, no tienen que agotar las 72 horas. ¿Vale? Importante. El plazo máximo es el estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en todo caso no puede superar ese plazo máximo de 72 horas. ¿Vale? Se entiende un poquito el concepto, ¿verdad? Perfecto, pues ya con esto terminamos el plazo por horas. Y ahora vamos a comenzar a ver los plazos que figuran en la ley, en la Constitución española, por días. Empezamos con un plazo de 2 días y únicamente tenemos un artículo en el que se menciona este tipo de plazo. Y es el artículo 113.3, que nos habla de la moción de censura. Y en esta ocasión nos dice que la moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación
y en los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Este plazo de 5 días lo comentaremos un poquito más tarde, pero aquí lo que nos interesa en este momento es saber que durante los 2 primeros días de ese plazo inicial se pueden presentar mociones alternativas en esa moción de censura constructiva de la que hablábamos en el curso de la Constitución española. ¿Vale? Primer y único plazo de 2 días. ¿Entendido? Pues bien, ahora continuamos con el plazo de 5 días para hablar del mismo artículo. ¿Vale? Lo mismo. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. Y durante los 2 primeros días de ese plazo inicial se pueden presentar mociones alternativas. ¿Vale? En este caso hablamos del plazo de 5 días, pero también en ese mismo artículo, en el artículo 113, apartado 3. No tiene mucho más misterio, así que no me voy a enrollar mucho más con ello. Bien, saltamos ya a los plazos de 15 días. Fijaros que, por ejemplo, en la Ley 39 de 2015 le daban una importancia tremenda a los plazos de 10 días. Y, sin embargo, aquí en la Constitución española no tenemos ninguno destacable. ¿Vale? Así que pasamos del plazo de 5 días al plazo de 15 días. El primero de ellos es el artículo 91, que nos dice que el rey va a sancionar en el plazo de 15 días, ¿vale? Sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las va a promulgar y ordenar su inmediata publicación. ¿Vale? Importante, si nos preguntan en cuánto plazo tiene el rey para sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales, 15 días en virtud del artículo 91. El segundo de los plazos de 15 días sería el del artículo 116.2, donde decimos que el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días. Para ello tiene que rendir cuentas al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo de 15 días. Y el decreto va a determinar también el ámbito territorial a que se extiendan los efectos de la declaración. Por lo tanto, ¿cuál es el plazo máximo por el que se puede llevar a cabo un estado de alarma o por el que se puede declarar un estado de alarma? El plazo máximo sería de 15 días en virtud del artículo 116.2. Y finalmente, el último de los plazos de 15 días que tenemos recogido en la Constitución española es el que figura en el artículo 167.3, que establece que, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. ¿Vale? Estamos hablando de la reforma de la Constitución española. Pues aquí tenemos que tener en cuenta lo que figura en ese artículo 167.3, plazo de 15 días nuevamente. ¿Vale? Perfecto, pues ya de los 15 días pasamos al plazo de 20 días, donde únicamente tenemos un artículo donde se destaca. Es el artículo 90.3, que establece que el plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se va a reducir al de 20 días naturales, ojo con esto, naturales, en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Lo dicho, el plazo de 2 meses, cuando lleguemos a los plazos por meses lo veremos, pero aquí, importante, se va a reducir a 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. ¿Vale? Esa reducción se hace a 20 días. Y ojo, porque son naturales. Lo repito una vez más. Sabemos la diferencia entre días naturales y días hábiles, ¿verdad? Lo hemos estudiado en la Ley 39 de 2015. Así que, ojo con esto. En los días naturales se cuentan todos, ¿vale? Se cuentan incluso sábados, domingos y festivos en el cómputo. ¿Vale? Perfecto. Pues 20 días, lo apuntamos, artículo 90.3, y pasamos al plazo de 25 días, donde también únicamente tenemos un único artículo, que es el artículo 68.6. En este artículo estábamos hablando de las elecciones al Congreso, y lo que viene a estipular es que las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato, ¿vale? Plazos que luego comentaremos. Pero ojo, que el Congreso electo,
es decir, una vez elegido, deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. ¿Vale? Así que nos apuntamos este plazo de 25 días del artículo 68.6. Dicho esto, pasamos del plazo de 25 días al plazo de 30 días, donde volvemos a encontrarnos con ese artículo 68.6 para determinar una vez más que las elecciones al Congreso tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. ¿Vale? Importante. ¿Cuándo se hacen las elecciones al Congreso? Entre los 30 días y los 60 días desde la terminación del mandato. Por eso, una vez más, lo apuntamos. Este artículo se volverá a repetir cuando veamos el plazo de 60 días que os aparece ya al final de esta pantalla. ¿Vale? Dicho esto, pasamos del 68.6 al 86.2, donde vemos otro plazo de 30 días en los decretos leyes. Ojo con esto, ¿nos acordamos de qué era un decreto ley? Importante, ¿lo recordamos? Aquí un decreto ley era aquel que se debía interponer por urgente necesidad. ¿Vale? Se ponía esa norma con rango de ley por parte del gobierno porque estábamos ante una situación de urgente necesidad que se debía cubrir. ¿Vale? Entonces, aquí nos hablan de los decretos leyes que tenían que ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto, si no estuviera reunido, ¿en qué plazo? Ya lo habéis adivinado, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación, a la promulgación de ese decreto ley. Y el Congreso tenía que pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento va a establecer un procedimiento especial y sumario. ¿Vale? Así que nos apuntamos nuevamente este plazo de 30 días en el artículo 86.2 para hablar de los decretos leyes, los cuales, os recuerdo, no tenemos que confundirlos con los decretos legislativos, que era cuando las Cortes Generales le delegaba esa posibilidad de crear normas con rango de ley al gobierno. En esta ocasión, con los decretos leyes no existe una delegación, sino que es por algo de urgente necesidad. Bien, y finalmente terminamos con el artículo 116.3 para recordar algo que vimos en el estado de excepción. Y decíamos que el estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados. Y la autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración. Que esta duración, a diferencia de lo que veíamos en el estado de alarma, no podía exceder de 30 días. ¿Vale? En el estado de alarma eran 15 días, en el estado de excepción tenemos 30 días. Y aquí son prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos. Es decir, se podría prorrogar una vez más por otros 30 días. ¿Vale? Perfecto, pues anotado el plazo máximo de los estados de excepción, terminamos con los plazos de 30 días. Y ya para concluir con todos los plazos expresados en la Constitución española en días, tenemos únicamente el plazo de 60 días, que ya hemos repetido hasta en 2 ocasiones, del artículo 68.6, y es el que habla de las elecciones del Congreso. En esta ocasión volvemos a recordar que las elecciones al Congreso tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. ¿Vale? Aquí sería el plazo máximo para poder llevar a cabo esas elecciones al Congreso. ¿Vale? Recordábamos plazo mínimo 30 días, plazo máximo 60 días y luego teníamos el plazo de 25 días, que era cuando el Congreso electo tenía que ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de esas elecciones. Bien, pues con esto terminamos todos los plazos de días y ahora vamos a pasar a ver los plazos expresados en meses. Y lo primero que tenemos es el plazo de 2 meses. El primero de ellos sería el artículo 90.2, donde señala que el Senado, en el plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. ¿Vale? Aquí entonces podemos bautizar este plazo de 2 meses que viene en el artículo 90.2 como la posibilidad de oponer el veto por parte del Senado o de introducir enmiendas al texto que ha facilitado previamente el Congreso. ¿Vale? Entonces aquí el Senado tiene un plazo de 2 meses para poder
llevar a cabo esto, ¿vale? Para poder oponer su veto o introducir enmiendas al texto. Y el veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta, el proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta en caso de veto el texto inicial o por mayoría simple una vez transcurridos esos 2 meses desde la interposición del mismo. Aquí se vuelve a repetir otro plazo de 2 meses. O se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. ¿Vale? Bien, ¿se entiende? Perfecto. Artículo 90.2. Pasamos al artículo 99.5, donde también hablamos del plazo de 2 meses, y nos dice que si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. ¿De qué hablábamos en el artículo 99? Lo recordábamos, el primer plazo que habíamos estudiado en este mismo esquema. Estábamos hablando de las elecciones al presidente del gobierno, ¿vale? Y entonces en este caso decíamos previamente que había una primera votación por mayoría absoluta, que luego había una votación por mayoría simple y luego lo que nos dicen es que si transcurrió el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, pues el Rey lo que hace es disolver ambas cámaras y convocar nuevas elecciones. Todo ello con el refrendo del presidente del Congreso. Por eso apuntamos aquí plazo de 2 meses. ¿Vale? Y finalmente el último plazo de 2 meses es el que viene en el artículo 151.2, que nos dice que, aprobado el proyecto de estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se va a remitir a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de 2 meses, lo va a examinar todo con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. ¿Vale? Artículo 151, que también estuvimos haciendo mucho hincapié con ello en el curso de la Constitución Española y que si necesitas un repaso también te intentaré dejar lo que es la lista de reproducción completa en la descripción de este vídeo para que así le puedas echar un vistazo a todo el curso por si hay algo que te queda por repasar o por si por lo que sea es la primera vez que me ves en pantalla y no conoces nada de mis cursos de oposiciones. Bien, plazo de 2 meses lo terminamos por aquí y pasamos al plazo de 3 meses. Un único plazo de 3 meses, el del artículo 134.3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado. ¿Y cuándo lo tiene que hacer? Al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Importante. Nada más que añadir. ¿Vale? Artículo 134.3. ¿Cuándo se deben presentar los presupuestos generales del Estado? Al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Bien, de los plazos de 3 meses pasamos al plazo de 5 meses. Y aquí únicamente nos encontramos con el artículo 161.2, donde se establece que el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Y la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. ¿Vale? Es decir, tenemos aquí un plazo máximo que se debe cumplir. ¿Vale? Como mucho, de 5 meses para lo que viene en el artículo 161.2. Del plazo de 5 meses pasamos al último de los plazos en meses, que sería el de 6. Y el único artículo que viene aquí es el que figura en el artículo 143.2, que establecía que la iniciativa del proceso autonómico correspondía a todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Y todos estos requisitos que acabamos de mencionar en el artículo 143.2, ¿cuándo se deben cumplir? Pues deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales interesadas. ¿Vale? Tienen esos 6 meses de margen para poder cumplir con todos los requisitos del artículo 143.2 que otorga esa iniciativa del proceso autonómico. Bien, pues con esto concluimos todos los plazos de meses. Y ya para terminar con todo este esquema y con todo este vídeo nos queda hablar de los plazos en
años. ¿Vale? Comenzamos con el plazo de un año. Únicamente tenemos un artículo, el artículo 115.3, que estamos hablando de la disolución de las Cortes Generales. Y nos dice que no procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5, que lo hemos estudiado previamente en este mismo esquema. ¿Vale? Entonces, salvo lo dispuesto en ese artículo, solo se podrá disolver si ha pasado un año desde la disolución anterior. ¿Vale? Importante, plazo de un año. Y ahora pasamos a ver el plazo de 3 años. Para ello tenemos dos artículos que nos hablan de plazos de 3 años. El primero de ellos es el que figura en el artículo 159.3 y que nos habla de la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional. En este artículo se establece que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años, como luego veremos, pero que se iban a renovar por terceras partes cada 3 años. Es decir, el mandato de los miembros del Tribunal Constitucional va a ser de 9 años, pero cada 3 años se van a renovar por terceras partes. ¿Vale? Y el segundo de los plazos de 3 años sería el que figura en el artículo 160, que nos dice que el presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el rey a propuesta del mismo tribunal en pleno y lo va a hacer por un periodo de 3 años. ¿Vale? Es decir, por mucho que su designación como miembro del Tribunal Constitucional sea de 9 años, el periodo mediante el cual va a estar como presidente del Tribunal Constitucional va a ser de 3 años. ¿Bien? Perfecto, pues de 3 años pasamos a 4 y lo hacemos con los dos artículos que vemos en pantalla. En primer lugar tenemos el artículo 68.4, donde nos dicen que el Congreso es elegido por 4 años y el mandato de los diputados terminará 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Y muy relacionado con este artículo 68.4 tenemos el artículo 69.6, donde vemos que también el Senado va a ser elegido por 4 años y el mandato de los senadores va a terminar 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Dos artículos que van de la mano y que tienen el mismo plazo. ¿Vale? La elección al Congreso y al Senado va a ser de 4 años en virtud del artículo 68.4 y en virtud del artículo 69.6 respectivamente. Bien, pues pasamos al periodo de 5 años con, en primer lugar, el artículo 122.3, que nos dice que el Consejo General del Poder Judicial va a estar integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo va a presidir, y por 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años. Luego nos detallan cómo se eligen, pero aquí lo que nos importa en este esquema, en este resumen de los plazos, es que los 20 miembros nombrados por el rey para estar en el Consejo General del Poder Judicial van a ser nombrados por un periodo de 5 años, en virtud del artículo 122.3. Más, tenemos el artículo 143.3 que nos dice que la iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados 5 años. ¿Vale? La iniciativa de ese proceso autonómico que estábamos hablando en el artículo 143.3. ¿Vale? En el artículo 148.2 vemos que transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. Por lo tanto, posible ampliación de competencias de las comunidades autónomas siempre y cuando hayan pasado 5 años. Y en el artículo 151.1, muy relacionado con ese artículo 148.2, lo que se establece es que no será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes por las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen al menos la mayoría del censo de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. ¿Vale?
Importante, veis cómo está todo relacionado. El 143 estamos hablando de la iniciativa del proceso autonómico, en el 148 estábamos hablando de la espera que tiene que tener una comunidad autónoma para ampliar sus competencias, y en el 151 lo que decimos es que no será necesario esperar ese plazo de 5 años cuando se cumplan los requisitos o las condiciones que figuran en ese artículo 151.1. ¿Vale? Echarle un vistazo a esos artículos en el curso online, ya que ahí los detallábamos muchísimo más, ¿vale? Y ahí quedó bastante claro por lo que me dijisteis en los comentarios. Eso respecto a los plazos en 5 años, y ahora ya únicamente nos quedan los dos plazos que veis en pantalla, el plazo de 9 años y el plazo de 15 años. En cuanto al plazo de 9 años, únicamente tenemos un artículo, que ya lo hemos estudiado previamente, y es el 159.3, que establece que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y luego se iban a renovar por terceras partes cada 3. Pero si nos lo preguntan en examen, ¿por qué plazo van a ser designados los miembros del Tribunal Constitucional? Pues debemos contestar que por un periodo de 9 años. ¿Vale? Importante. Y finalmente tenemos el plazo de 15 años, donde nos encontramos dos artículos. En primer lugar, el artículo 122.3, el cual establece que el Consejo General del Poder Judicial va a estar integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo va a presidir, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. Esto ya lo habíamos visto previamente. Pero ojo, porque este artículo sigue estableciendo otras condiciones que nos las habíamos saltado previamente, pero que ahora sí que importa estudiarlas. ¿Por qué? Porque nos dice que de estos, 12 van a ser entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica. 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros. ¿Entre quiénes? Entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Por eso mismo antes me había saltado la explicación del resto del artículo 122.3, pero ahora resulta importante porque es cuando nos habla de los 15 años de ejercicio profesional que tienen que tener todos los abogados y juristas, todos ellos de reconocida competencia, para poder ser nombrados como miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y finalmente, ya para terminar con este esquema y para terminar con todos los plazos de la Constitución española, tenemos el artículo 159.2, donde se establece que los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia. ¿Y adivináis qué? Pues efectivamente, al igual que el artículo anterior, con más de 15 años de ejercicio profesional. Por lo tanto, en este caso, también se necesita esa experiencia, esos por lo menos 15 años de ejercicio profesional, para ser nombrado miembro del Tribunal Constitucional. Pues por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Espero que te haya servido de ayuda este esquema acerca de la recopilación de los plazos de la Constitución española. Te recuerdo que si estás viendo el vídeo a través del canal de Patreon, lo vas a poder descargar en el archivo adjunto, y que si me estás viendo a través del canal de YouTube, en la primera línea de la descripción te voy a dejar el enlace al canal de Patreon para que así te puedas suscribir y puedas beneficiarte de todos los recursos que tengo a tu disposición. Lo dicho, nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Un abrazo y mucho ánimo.